Muy buenas profesores, ¿cómo están? Me alegra muchísimo estar aquí otra semana con ustedes. Vamos a trabajar la semana número 5. Ya vamos en la mitad de todo el proyecto. Eh, yo creo que han aprendido cosas interesantes, sobre todo pensarse la innovación como un proceso y como una serie de pensamientos a desarrollar, que está basado en la definición clara de los problemas que son sensibles para, en nuestro caso, para un estudiante o para nuestra comunidad educativa. Pero es ir más allá que solo idear una solución. Y de hecho eso ha sido como el dilema de las últimas 2 semanas en que hemos venido trabajando. Estamos trabajando ya en equipos. Ese es el primer cambio. El trabajo en equipos implica una serie de negociaciones, negociaciones con los demás, de entendimiento, de muchos procesos que son interesantes, que son potentes para el trabajo en la vida general. Al principio van a haber enamoramientos, van a haber discusiones, van a haber diferentes puntos de vista, van a haber procesos de negociación, van a haber enojos y van a sentir al final la satisfacción de haber realizado un trabajo en conjunto y haber encontrado una solución. Y creo que eso es lo más valioso de esta parte del proceso. Bueno, de esta parte del proceso no, de todo el proceso en general y todos los contenidos y elementos y las reflexiones a los que vamos a llegar. ¿Qué hemos trabajado? Trabajamos en la semana número 3 la actividad punto de vista. En esta comenzábamos a identificar una serie de problemas que tenían un usuario, una necesidad y un motivo. Esos elementos eran fundamentales porque nos ayudaban posteriormente, en la semana 4, a comenzar a pensar sobre ese usuario. ¿Quién es nuestro usuario? Desde nuestra subjetividad, ponernos en los zapatos de ellos. Hasta ahora no hemos encontrado soluciones y de hecho todavía no tenemos ni siquiera problemas bien definidos, lo estamos definiendo en este lugar, estamos caracterizando a ese usuario y llegamos a esta que hace parte, la parte final del proceso de descubrimiento y entramos a la parte interpretación, en donde trabajábamos la herramienta de clarificación, que es básicamente entender el problema. Venimos con un problema que habíamos definido inicialmente. Como esto es iterativo, es muy probable que nos tuviéramos que devolver y repensar ese problema constantemente. Todavía no estamos encontrando soluciones, todavía estamos identificando esas áreas de oportunidad. Entonces está bien, nos podemos devolver. De hecho, el Design Thinking está diseñado para eso. Es una herramienta, una metodología diseñada para solución de problemas innovadores y creativos a través de una serie de procesos de desarrollo de pensamiento innovador. En esta parte segunda comenzamos a identificar la visión. Era básicamente en la visión nuestros deseos. ¿Qué nos gustaría? Yo les decía que nuestra brecha de oportunidad se encuentra entre el problema que tenemos en este momento y ese lugar al que queremos llegar. En el intermedio está lo que nosotros podemos comenzar a identificar como oportunidades de innovación, porque no hemos llegado a este lugar y tenemos este problema. Luego vemos cómo llegamos a esa solución y no se preocupen en este momento, estamos pensando en el problema. Parte importante del problema de pensarlo es entender qué está pasando, quiénes son esas personas que piensan, pero ya desde lo concreto, no desde la subjetividad de yo creo que esas personas sienten, les duelen, necesitan, desean esto, sino aquí ya desde los datos, entendiéndolos, observándolos, entrevistándolos, buscando hechos, buscando números, buscando estudios, cómo lo han resuelto previamente. Y con esto nos arriesgábamos a definir una primera pregunta reto. Sin embargo, esta pregunta reto es fundamental para el proceso que sigue después, que es la ideación. Pero en este momento era como para comenzar a centrar esas ideas que teníamos. Sin embargo, todavía no hemos definido claramente los elementos básicos del problema. Y esto es lo que vamos a hacer esta semana. Esta semana vamos a trabajar con 3 herramientas. La primera herramienta es Job to be Done, en donde vamos a tratar de identificar y ponernos unos lentes para identificar las necesidades, llamémoslas emocionales de esas personas. También vamos a hablar y tratar de definir un panorama general de este contexto, de lo que exploramos, de lo que entendemos, de lo que nosotros creemos que va a ser en donde vamos a trabajar y en donde vamos a encontrar soluciones.
Y por último, vamos a definir claramente cuál es ese problema a través de un brief. Un brief es como un resumen esquematizado de las necesidades. Vamos a hablar un poco de esto. Ok, hablemos de Job to be done. La metodología Job to be done usualmente es uno de los métodos más representativos de los procesos de innovación. ¿Por qué? Básicamente porque nos permite pasar de lo funcional a lo emocional o a lo importante para ese usuario, para buscar los significados ocultos, o esos insights o esas revelaciones que podríamos tener de ir pensando un poco más allá de lo funcional. Yo les hablaba la vez pasada que nosotros podíamos tener diferentes tipos de problemas. Algunos problemas son funcionales, los cuales se resuelven con la compra de algún aparato, con la inyección de capital o de dinero, con la capacitación de una persona o por un proceso, digamos, de trabajo en donde uno contrata unas personas adicionales para que le hagan ese trabajo. Esos no son problemas de innovación, ni son problemas que nos permitan innovar, porque la brecha de oportunidades que tenemos es tan estrecha que no nos da posibilidades adicionales. Los problemas pueden ser grandes. Yo les planteaba, un problema grande es el hambre mundial, por supuesto, y no va a ser resuelto con una estrategia innovadora, pero puede aportar a la solución, a resolver ciertos problemas, a aliviar esos dolores, a aliviar esas necesidades, a satisfacer deseos. Y eso es lo que tenemos que pensar. No pensar en problemas que se resuelven inmediatamente. Por ejemplo, la elaboración de un currículo pues implica que alguien se dedique a hacer eso. Y lo innovador allí no tiene nada que ver. Por ejemplo, el problema de motivación es un problema tan abierto que nos da muchas posibilidades. O un problema como el de problema tecnológico, tenemos dos posibilidades. Si ese problema tecnológico no tiene una solución clara, allí tenemos oportunidades de innovación. Vamos a ver un ejemplo, de hecho se los puse, que es el ejemplo de Google. ¿Cuál era el ejemplo de Google? El ejemplo de Google fue un trabajo que hicieron acompañando el gobierno colombiano, Google, en el cual le daba a regiones bastante aisladas que no tenían posibilidad de conectarse a Internet efectivamente, de poder buscar información a pesar de no tener la conexión, de tener una forma de conectarse con la información del mundo. El ejemplo está allí, asumo que ya lo vieron, entonces vamos a pensar un poco sobre ese ejemplo para pensar en el Job to be done. Cuando nosotros encontramos esta plantilla, tenemos varios elementos. Yo aquí ya se las di llena como ejemplo, pero ustedes lo pueden borrar, o pueden reemplazarlo, o pueden hacer como ustedes deseen. Ustedes pueden incluso escribir en estos reglones o pueden hacer lo que yo hice, que fue poner stickers o post-it para hacerlo. ¿Cuál es el problema en este caso? Nosotros tenemos los siguientes elementos. Primero es la parte funcional. ¿Cuál es el problema funcional que tenemos en este momento? En el caso del ejemplo, buscar información en Internet. Esas personas de Amazonas, de Nuquí, de sitios muy complejos que ustedes, muchos son personas que están atendiendo esas zonas, saben que el acceso a Internet es imposible. Entonces, su problema es que un verbo y un objeto, buscar el verbo, el objeto, información en Internet. Entonces, cuando trato de buscar información en Internet, en esta situación, vamos a hablar del clarificador, me resulta imposible, o no puedo hacerlo, o no tengo las posibilidades de acceso. Ustedes definen el contexto específico. Y esto es lo que está pasando, el problema como tal. Lo que me voy a enfocar es en esta otra parte, tanto definir los resultados como definir las metas emocionales. Para definir los resultados yo tengo que responderme, pues no tengo que responderme, sugiero respondernos a esta pregunta. ¿Qué hace que lograr esa meta sea demorado, ineficiente, impredecible o difícil? Entonces, yo lucho para conectarme, pero en mi región no entra el Internet. Yo lucho para tener una velocidad constante, pero cuando llueve se daña, o se va la energía constantemente y no tengo acceso, o yo trabajo con una planta eléctrica y no tengo acceso eléctrico constante. Entonces, o tener Internet, pues, tengo Internet, pero es muy costoso el poseerlo para mi hogar. Todos estos son problemas reales. Esto es lo que está impidiendo que lograr la meta de buscar información en Internet me lo está dificultando. Son los motivos, llamémoslo de esa manera.
Pero yo tengo que definir, y que es mucho más importante, las metas emocionales. Es decir, a mí el Internet me sirve, por supuesto, pero ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que va más allá de este proceso? Cuando voy a buscar estas metas emocionales, me voy más allá de lo funcional. A esta pregunta, cuando logre la meta, ¿cómo quiero ser percibido por otros? ¿Y cómo quiero sentirme o quiero evitar sentirme? Entonces yo no tengo Internet necesariamente solo para buscar información. Yo tengo que ahondar un poco más en cuáles son esas razones fundamentales por las que yo necesito estar conectado en el mundo. Podrían ser, quiero estar conectado con el mundo, comunicando y transmitiendo. Yo veo a otras personas con su celular publicando sus vidas, sabiendo qué le pasa, qué hacen sus amigos, qué hacen las otras personas. Esa es la necesidad más emocional y a la que nosotros tenemos que ir enfocándonos un poco más. No solamente al aspecto puntual de conectarme más rápido, tener redes inalámbricas, a bajarle los precios del internet. No, lo que yo tengo que identificar es por qué las personas necesitan estar conectados. Y eso se tiene que ver con esas metas emocionales. Otro elemento podría ser, yo necesito, quiero sentirme actualizado, saber qué está pasando en otras partes del mundo. O inclusive puede ser a un nivel emocional mucho más profundo. Yo quiero sentirme con las mismas oportunidades de acceder a la información que otras personas. El ejemplo que nos daban en los videos anteriores iba mucho más allá de lo funcional. El ejemplo que daba el creador de esta metodología, el señor Christensen, cuando hablaba de las malteadas, nos estaba hablando que más allá de la malteada en sí, lo que importaba era lo que la malteada significaba para esas personas. Entonces, ¿qué significaba? Significaba que podía sentirse más lleno, podría tener una mano ocupada y no estar pensando en otras cosas, podía significar un recuerdo de infancia, puede ser muchas cosas, o puede ser para el padre de familia un momento en donde yo puedo tener a mis hijos concentrados con un pitillo y poder hablar con ellos. Entonces la malteada no importaba tanto su sabor, porque todos venden chocolate, vainilla, fresa, lo que sea, y algunos sabores son chéveres, pero lo que importaba es lo que representaba emocionalmente esto. ¿Por qué tienen las personas celulares? Porque tiene de alguna manera un elemento emocional fuerte el tener el celular, inclusive el tenerlo en la mano, el estar constantemente con él, tiene un significado emocional. El tener una marca específica, no importa la marca, importa lo que eso representa y lo que la marca representa. Es por eso que estos mensajes que eran un poco más comerciales eran interesantes tenerlos en cuenta, porque nos llevan a pensar a ese estudiante, a ese docente, a esa persona de la comunidad, como alguien, como algunos, depende, personas que necesitan más allá que el objeto, que la solución, bueno, que lo que podemos brindarle como una solución, un elemento significativo para ellos. Entonces, nuestro yo to be done, lo que nos permite es pensar nuestro problema que tenemos definido desde otro punto de vista, pensando y poniéndonos los lentes de no solo ver lo funcional. O sea, mi solución no es tener un internet más rápido para que las personas naveguen más rápido en las páginas. Se los digo en serio. Cuando es lento es terrible y uno siente la diferencia de velocidad. Pero cuando vas desde 50 megas de velocidad a 300, la diferencia es mínima. Allí no importa el internet más rápido, importa la sensación, la percepción que yo tengo al tener un tipo de internet. Pero hay cosas mucho más profundas que son las que tenemos que indagar. Y allí es donde nosotros vamos a centrarnos posteriormente, porque eso es lo que nos va a dar nuestra pregunta reto con una relevancia real. Ya tenemos identificados unas metas emocionales, unas oportunidades ocultas. Nos pusimos los lentes de las personas que ven más allá de lo funcional y de las soluciones funcionales y de los problemas funcionales como tal, porque aquí es donde ya se convierte en un problema funcional. La persona quiere sentirse conectada con el mundo. Es mucho más que decir que la persona necesita conectarse, pero en la región no entra el internet. ¿Cuál es la solución? La solución tiene dos posibilidades allí. Una es o que le brinden una solución funcional real, o que el gobierno llegue las redes y las extienda hasta ese punto. Si se puede, pues se soluciona fácil. Si no se puede, pues no se va a poder solucionar ese problema.
Pero lo que yo sí puedo trabajar como innovador, y sobre todo desde el punto de vista educativo, son estas cosas. Yo voy a enfocarme en que las personas se sientan con las mismas oportunidades de acceder a la información. Y aquí es donde Google fue fuerte. ¿Por qué? Porque le permitió que así sea, con el celular más básico, se puede conectar una persona y accede a la información. Y al acceder a la información, va llenando ese vacío de no sentirse con las mismas oportunidades que las personas de regiones urbanas con mayores posibilidades. Y allí es donde está realmente la relevancia de todo el proceso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando nosotros identificamos varios problemas funcionales específicos, identificamos qué es lo que me está dificultando, qué es lo que me complica, qué es lo difícil, y yo comienzo a identificar varios elementos emocionales, varias metas, varias oportunidades ocultas. Estas oportunidades ocultas son las que se convierten, en nuestra pregunta reto. Y la tenemos que conformar de la siguiente forma. Ustedes ya lo hicieron. ¿Cuáles son todas las formas? ¿De qué manera podría? ¿Cómo podría? Pero eso lo hacemos después. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros identificamos como grupo cuál es ese elemento más potente que queremos trabajar. Si ustedes ven, no estamos definiendo ninguna solución. Estamos encontrando ese problema más relevante y significativo. Qué pena ser repetitivo, pero quiero que eso quede muy claro. Y aquí vamos a usar la segunda plantilla, que le llaman 5WH. ¿Por qué le llaman 5WH? Porque en inglés funciona con 5 Ws, que son who, what, when, where, why, que significan quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Ustedes lo ven aquí, qué, cuándo, dónde, por qué. Y además está la H de cómo. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Vamos a escribir. Entonces ponen aquí la T del texto, ponen aquí la información y comienzan a escribir sin ningún problema. Ustedes tienen que escribir aquí con lo que identificaron en el Job to be done como el problema con mayor posibilidades y relevancia, importancia, injerencia, y que sea más significativo. Comenzamos a llenar esto. ¿Cuáles son las personas involucradas en esa situación? Es muy probable que las personas que ya después de haberlo pensado sean ligeramente diferentes a las que encontraron acá al inicio. Es muy probable que no, que sigamos pensando en ellos porque ya nos pusimos de una manera empática a representarlos. Pero como esto es un proceso iterativo, es posible que cambie o que se involucren otras personas adicionales. Está el segundo elemento que tiene que ver con el qué. El qué, en el que nos está planteando y que ustedes definan qué es lo que está ocurriendo en este momento en el contexto en relación a la oportunidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las actividades claves en el problema o la oportunidad? ¿Qué está pasando? Ustedes tienen que mencionarlo. ¿Qué está pasando? Que las personas no pueden conectarse porque en las regiones no llega, porque el acceso es muy caro, porque están en zonas remotas, porque a pesar que muchas tienen dispositivos celulares, porque Colombia es un país con muchos celulares, no necesariamente conectados a internet, pero sí muchos dispositivos y no inteligentes todos, tenemos allí un contexto, básicamente el contexto. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando las personas necesitan buscar información, cuando las personas quieren acceder a información, pero al no tener conexión no lo pueden hacer, cuando las personas quieren conectarse, pero no hay corriente eléctrica. Esta parte es muy funcional, que tiene que ver con esto que ustedes encontraron acá, pero también tienen que enfocarlo con los lentes de identificar las oportunidades ocultas. ¿Dónde ocurre este problema? ¿Cuáles son los factores especiales relacionados? Aquí ya tiene que ver tanto con lo funcional como lo emocional. No necesariamente es un sitio, puede ser un momento. ¿Por qué? Y esto es absolutamente emocional, llamémoslo de esa manera. ¿Por qué está ocurriendo el problema que da origen a la oportunidad? ¿Cuáles son las acciones o eventos que lo han posibilitado? Y aquí estamos hablando, por un lado, de las faltas de condiciones, en el ejemplo que estamos tratando. Pero por otro lado tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos económicos, con aspectos sociales. O sea que nunca nos olvidemos de esos elementos que son fundamentales para esto. Nosotros tenemos que hacer un análisis o pensarlo
elementos que vayan mucho más allá de solo el hecho como tal. Estamos hablando también de por qué las personas se sienten así, por qué sucede en esa región específica, y eso hay que explicarlo aquí en el por qué. Y cómo se presenta el problema, cuál es la historia detrás de los eventos. Y aquí ustedes tienen que ser descriptivos frente a eso. Entonces, el 5WH nos sirve para de alguna manera definir más claro esta oportunidad que nosotros tenemos. El tercer elemento tiene que ver con el brief de innovación, que es esta plantilla que está aquí. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera lo que hace es sistematizar lo que llevamos hasta este punto. Aquí está cuál es la situación, en qué contexto y ambiente se presenta, dónde están los actores, qué buscan, y por último la pregunta reto. En últimas estamos viendo esto, el problema, quién es nuestro usuario, qué está ocurriendo, quiénes son los actores, qué buscan. Y cuando hablamos de qué buscan es esto que está aquí. También estamos hablando de esta parte que ustedes definieron mucho más clara y sistematizada. Y va en esta parte. Y al final se construye la pregunta reto. Y se construye tal como se construyó en este punto. ¿Por qué lo hicimos dos veces? La primera era para que viéramos cómo evoluciona esa pregunta reto a medida que vamos entendiendo este proceso. Y eso es importante por esto. El brief es el punto que está dividiendo el doble diamante. Si ustedes recuerdan, el diamante venía con la parte de descubrir, de definir o interpretar, de desarrollar o experimentar, y la parte de evaluar, entregar, de finalizar la parte del proceso que entra la solución. Pasamos de un problema a una solución, y entre ese problema y una solución, en este punto que está en el centro, está nuestra brecha de posibilidades. Esta primera etapa es la que vamos a terminar en esta semana, la de preguntar, escuchar, organizar la información. Luego vamos a pasar a la siguiente etapa, que es de crear, probar y diseñar propuestas. Y el brief es este punto que divide entre uno y otro. Después de tener nuestra pregunta reto, podemos comenzar a idear soluciones. Hasta este punto no hemos tenido soluciones, solo estamos entendiendo todo, clarificando, definiendo, estructurando. Y luego vamos a la siguiente etapa. Vamos a encontrar soluciones a ese problema. Y es un problema no funcional, es un problema con un carácter mucho más emocional. Por eso siempre hablábamos que el design thinking lo que nos permitía era esa conexión. Vamos a tener esta tercera plantilla y es la que ustedes van a trabajar. Yo creo que con esto terminamos. Espero que sea claro. Espero que sea entendible lo que estamos haciendo. Por favor, si quieren, veamos este video separado, no sé, como quieran, o por partes, para que entiendan qué es lo que está pasando. Es fundamental que entendamos que la solución no está en el momento. Lo que estamos definiendo es problemas, y no son problemas funcionales. No es mejorar las redes, no es crear una nueva sala, no es crear un currículo, no es capacitar a unos docentes. Eso es funcional. Estamos yendo a elementos más profundos. Interesante ver la frustración que se ha tenido en el proceso, porque de alguna manera necesitamos encontrarnos en unos dilemas de hacia dónde voy. Y esto es lo que estamos definiendo en esta semana. Muchas gracias.